Bueno, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a los museos del Banco Central. Qué gusto tenerlos y tenerlas a todos por acá, y sobre todo en una actividad que forma parte, digamos, de una de las funciones que cumple la institución, y que es la divulgación de las investigaciones recientes sobre numismática. Bueno, hoy vamos a presentar la guía de medallas de Costa Rica, que ha sido un trabajo que se ha venido realizando entre don José Vargas, José Sánchez y yo, que inició con una versión previa ya hace bastantes años, ya no recuerdo cuántos. 6 años, bueno, que es la primera guía de medallas, que fue una iniciativa que tuvimos don José y yo, justamente, no solo porque don José tiene una gran colección de medallas, ¿verdad?, sino porque además de eso veníamos con la inquietud de que habían catálogos de monedas, que había catálogos de billetes, que había catálogos de boletos de café, pero que no teníamos un catálogo sobre medallas, y cada vez más había habido un interés, digamos, por este tipo de objeto coleccionable. En esa primera versión logramos juntar una cantidad importante de medallas. Sin embargo, no había casi ni salido el libro cuando ya nos habíamos dado cuenta que habían otra cantidad más de medallas que habían ido apareciendo antes del libro, y después del libro todavía con mucho más razón empezaron a aparecer, y se desarrolló un mayor interés por las medallas de Costa Rica. En general, la numismática, ¿verdad?, trata tanto de las monedas como de las fichas y de las medallas, ¿verdad?, que es un elemento muy importante. A partir de eso, nosotros organizamos una exhibición de medallas, también hace ya varios años, como 4 años por ahí, en donde usamos como base la colección de don José Vargas. Y bueno, ahí empezamos a hablar de la segunda versión ya del catálogo de medallas, y ahí ya contamos también con la ayuda de Josué, ¿verdad?, que fue muy importante para no solo localizar medallas aquí en Costa Rica, sino también en el exterior, ¿verdad? Hicieron un gran esfuerzo, básicamente con Josué, para localizar una gran cantidad de medallas de fuera y poderlas repatriar, digámoslo así, a Costa Rica, que le reconozca a don José el esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, entonces decidimos empezar a armar el nuevo libro de medallas, ¿verdad?, que es que vamos a presentar hoy, que coincide también mucho con otra cosa que ya después don José les va a hablar al final de la charla, ¿verdad?, con otro libro, y que es resultado también de un esfuerzo de revisión del libro anterior y de incorporación de una gran cantidad de medallas nuevas. También se ha cambiado el diseño, se ha tratado de aumentar y mejorar la fotografía, de manera que las fotografías sean ya también más grandes y demás. Este es un libro que ya entra dentro del formato de los libros que se han venido produciendo, ¿verdad?, como el libro de macoquinas y el libro de pesetas también, que ya son libros que se han editado también con el sello editorial de los museos del Banco Central. Entonces, bueno, sobre todo quiero agradecerle a don José y a Josué también por todo el trabajo en el libro, ¿verdad?, y sobre todo por el gran interés que ha habido de, pues, dotar de información a una parte del coleccionismo que realmente, pues, prácticamente no tenía mayor información sobre este tema. Y estos son temas prácticamente que no son acabados, porque las medallas siguen apareciendo. Ahora ya, además de eso, cada vez más en Costa Rica se ha impulsado mucho la elaboración de medallas. Primero desde la universidad también, ¿verdad?, con la medalla del 75 aniversario, donde don José fue uno de los impulsores, y José María Castro, que está aquí con nosotros también, pues desarrolló toda la parte de diseño y toda la parte de conceptualización de la medalla de la universidad, y otras medallas en las que ha participado también José María, relacionadas con el bicentenario de la independencia. Entonces, creo que nosotros estamos en una etapa donde la medalla va a volver a tener también una parte muy importante dentro de lo que es el objeto para conmemorar momentos históricos, situaciones institucionales y otros, como sí se vino desarrollando muchísimo durante el siglo XX, por lo menos durante la primera mitad y algunas partes de la segunda mitad. Entonces, bueno, dejo con don José para que nos exponga
nueva versión de la guía de medallas de Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por atender esta invitación a la presentación de la guía. Manuel dijo que la obra es de nosotros tres, pero en realidad hay una cuarta persona que es fundamental en este aspecto, y es el diagramador, la persona que se encarga de procesar las fotos, de ponerlas en la página, de organizar todo eso. Él es Sergio Aguilar. No pudo estar hoy aquí con nosotros, pero sin la magia de Sergio no se puede hacer un libro como este, y es bastante trabajo el que requiere montar las figuras, fotografiarlas, que tomen el color que debe ser, que no se recarguen las tintas, todo ese tipo de detalle es la labor de Sergio. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué medallas? Tal vez podemos enmarcarlo dentro de la definición de numismática. Numismática es parte de la arqueología que trata del estudio de las monedas y medallas antiguas, pero también es parte de la rama de las ciencias históricas que estudia las monedas y medallas antiguas y modernas, analizadas desde el punto de vista histórico, artístico, iconográfico y sus relaciones con la economía, metrología, epigrafía, geografía, etc. Entonces, las medallas pues, son parte esencial de la ciencia numismática, y desde tiempos atrás, tanto monedas como medallas son parte de las colecciones de los museos. Entonces, ese diccionario que menciono ahí, el diccionario de la moneda hispanoamericana de Humberto Urcio, es como la Biblia de términos y de nomenclatura de monedas para Hispanoamérica. Es una obra clásica, cuesta mucho conseguirla actualmente, pero es una referencia fundamental en todo trabajo de numismática. Entonces, ahora sí, ¿qué es una medalla? La medalla es una pieza fundida o acuñada que no lleva indicación de valor. Eso es lo principal, no lleva una indicación de cuánto vale 100 colones o 500 colones. No forma parte de ninguna serie como las monedas, excepto en casos excepcionales. Y es de forma y materia variable, y su destino es eminentemente conmemorativo, recordatorio, artístico o de premio. Entonces, eso es la definición de medalla. En el 2015 habíamos iniciado la labor de lanzar esa primera guía, que es esta. Esta es la edición de 2016. Quedan 4 ejemplares, ahora averigué ahí en la tienda. Es lo único que queda, se volvió ya como un objeto de colección también, y ha sido usado mucho como referencia. Entonces, los primeros 4 que lleguen arriba se la llevan. Después, ¿qué va? Entonces, esa es la segunda edición. En esta edición hemos incluido 283 medallas emitidas desde 1821 hasta la del quinto congreso. El quinto congreso de numismática que se hizo el año pasado en diciembre. La guía la hemos dividido en 3 secciones. Hay un índice consecutivo por página y un índice alfabético que permiten ambos localizar alguna pieza. Hay información ampliada de 26 medallas. Conseguir información de las medallas es bastante difícil. Muchas de los datos pues no se recopilaron, se perdieron
no están disponibles, fueron emisiones únicas o muy limitadas. Entonces, conseguir datos que permitan establecer cuál fue el motivo, cuántas se emitieron, a quienes se las entregaron, es bastante difícil. Después de mucho trabajo, pues logramos incluir información de al menos 26 de esas medallas. Y luego lo que hicimos fue pues tomar la fotografía de anverso y reverso, y cuando se pudo pesar el diámetro, pesar la medalla y medir el diámetro. Ahí tenemos que agradecer también los autores a varias personas que nos facilitaron la medalla para fotografiarla, o que nos dijeron aquí hay una medalla, etcétera. Eso es importantísimo. Especialmente ahora les voy a mencionar un caso muy interesante. Perdón, una medalla que no se sabía que existía y apareció gracias a don Caliche Ramírez, que hoy no pudo asistir, que tenía un contacto, que tenía otro contacto y otro contacto que lo llevó a la medalla. Así funciona. La guía entonces incluye medallas de personajes, aniversarios, conferencias, exposiciones, instituciones, deportes, religiosas y masónicas. Eso es interesante porque uno podría especializarse en alguno de esos tipos de medallas. Alguien que coleccione solo medallas deportivas, o alguien que coleccione solo masónicas, o alguien que coleccione de conferencias. Entonces, el coleccionar medallas pues da una mayor amplitud y posibilidad de armar una colección. Y para muchas de ellas todavía el precio no ha subido tanto como el de los billetes y de las monedas. Bueno, cuando sacamos la primera guía se disparó el precio, ahora se va a disparar más, pero todavía se pueden conseguir muchas medallas relativamente a precios cómodos. Hay que dejar claro que la guía no es un catálogo de las medallas existentes, no sabemos cuántas hay. Entonces este es un campo, como dijo Manuel, todavía abierto. Hay mucha posibilidad de que en alguna caja ahí que tenía el abuelo, etcétera, o la abuela, hay alguna medalla escondida que no conocemos. Entonces esta es como una mina para el futuro, para los futuros exploradores de medallas. Entonces la guía es una introducción a la diversidad de motivos, formas y materiales. Hemos escogido unas cuantas para ilustrar eso: diversidad de formas, diversidad de materiales, diversidad de motivos por los cuales fueron emitidas, etc. Y está ahora en venta en la tienda de numismática allá arriba del museo. Vamos a empezar con la medalla de la independencia de Guatemala. ¿Y por qué con esta? No es una medalla de Costa Rica, pero en realidad empezó la Costa Rica independiente, pues la idea o la necesidad de conmemorar eventos con medallas. Esta es una medalla muy bonita, muy bien diseñada, de 1821. Algunas de estas llegaron a Costa Rica enviadas desde Guatemala. Esta es de plata. Hay algunas que creo que son en bronce, y se conoce una o dos que son de oro. Después de eso, en Costa Rica, recuerden que una vez que se proclamó la independencia,
Costa Rica estaba entre si se adhería al imperio mexicano de Agustín de Iturbide o si mantenía su independencia. Entonces Cartago y Heredia, que eran las ciudades más monárquicas, versus San José y Alajuela, que eran más republicanas, entraron en conflicto y eso dio origen a aquella famosa guerra de los Chomogos. Entonces, cuando Iturbide es nombrado emperador, las ciudades que eran afines a Iturbide, como era Quetzaltenango, León en Nicaragua y otras, acuñaron monedas o medallas de proclamación. Esta es la medalla de León. ¿Y por qué la incluyo? Porque hay evidencia en los archivos de que probablemente en Cartago, en 1822, se acuñó alguna pieza para mandar al imperio de Iturbide. Si tal pieza fue acuñada, porque no conocemos ninguna que haya sobrevivido, si es que de verdad se hicieron, debía tener un formato parecido, porque todas las de otras repúblicas, de las otras ciudades, tienen ese formato. Entonces, si encuentran una que diga Costa Rica, tienen un tesoro. De ahí en adelante, pues no hemos localizado en ese periodo 1821, 1822, 1858. Hay algunas referencias en la literatura, especialmente durante el gobierno de Carrillo, pero no han sobrevivido piezas hasta el momento. Puede que aparezcan en el futuro. Y la que sigue en la secuencia, de la cual sí hay ejemplares, es la de la otorgada a los soldados sobrevivientes de la campaña nacional contra los filibusteros, que es esta medalla pequeñita, muy sencilla, acuñada por la Casa de la Moneda de aquella época. Se supone que dieron bastantes piezas, pero cuántas han sobrevivido en la actualidad, pues son muy escasas, relativamente muy escasas. Si tiene una de esas, el precio actual es este, 2,000 y resto de dólares. Y eso nos echan la culpa a nosotros. Pero esa medallita se conseguía $200 por ahí hace algunos años. Ahora, bueno, prepárense. También a los oficiales de alto rango en la campaña nacional se les otorgó medalla de oro. Esta es para los oficiales y esta es la llamada Cruz del Mérito. Son dos ejemplares muy raros. Esta es del Museo Nacional, esta creo que también es del museo. Son piezas extraordinarias, muy, muy raras. Como eran de oro, probablemente muchas de esas fueron fundidas después y destruidas. Este señor que está acá, que tiene las medallas, tiene esta y tiene la Cruz del Mérito, y esta no pudimos identificarla, es don Guillermo Vitti, o mejor dicho, Wilhelm Vitti, quien fue un inmigrante alemán y que luego fue el director de la Casa de la Moneda por muchos años. Murió en 1894, creo. Y él fue el edecán del presidente Juan Rafael Mora durante la campaña. Él hablaba alemán, desde luego, y hablaba inglés y hablaba otros idiomas, y entonces sirvió de traductor y de edecán de Juan Rafael Mora, y luego fue nombrado ensayador director de la Casa de la Moneda, y le dieron esas condecoraciones como orgullosamente luce ahí en esa fotografía.
Hay muy pocas medallas dedicadas a mujeres. Veo más representación femenina hoy en esta conferencia, lo cual es muy bueno, porque la numismática no es exclusiva del ¿cómo se llama?, el género masculino, sino que hay coleccionistas muy buenas de medallas y monedas. Entonces me alegra ver más representantes acá. Esta es la única que se conoce de Pancha Carrasco. Esta es medalla, por aquí dice 1890, que fue el año cuando ella falleció. Entonces probablemente se la dieron póstumo. Pancha murió casi en la miseria, no obstante su prominente labor en la campaña nacional. Y vean esta otra, esta no hay información de cuál es, ni hemos localizado piezas, ni ningún museo tiene. Entonces este es otro diseño completamente diferente y que probablemente existió, pero no hay un ejemplar para respaldarlo. Eso es muy interesante. Este retrato está en el Museo Juan Santamaría en Alajuela. En 1895, para la inauguración del Monumento Nacional, se acuñó esta otra medalla que es muy bonita, muy elegante. Esa hay ejemplares que se pueden todavía obtener, hay varios ejemplares. Cuesta conseguirla con el argollito. Generalmente se le quebraba la argolla o se la quitaban por alguna razón o la engarzaban y entonces le quitaban la argollita. Pero sí tienen, la original sí tiene argolla y probablemente también tenía la banderita o alguna otra decoración normal en esos casos. Esta es un caso especial otorgada al coronel Nicolás Aguilar Murillo, héroe de la batalla de la Trinidad el 22 de diciembre de 1856, y la medalla fue otorgada en 1895. Hay dos ejemplares conocidos, esta en bronce y esta en oro, que después de mucha investigación nos dimos cuenta que estaba en el Liceo Heredia. Entonces está ahí, la logramos localizar gracias a don Eric Bogarín, que hizo mucha de esta labor de investigación. De hecho hay un capítulo en el libro escrito por don Eric, quien hizo una profunda investigación sobre la historia de la medalla del coronel Aguilar Murillo. Este es un caso extraordinario. Se suponía que a los sobrevivientes de la campaña nacional del 56-57 solo se le había dado la última medalla, que era la de 1895. Pero luego descubrimos que en el Museo de Juan Santamaría hay una medalla que se les otorgó en 1915. Y hay relatos de que se otorgaron en 1914. Pero gracias a don Caliche Ramírez, como les mencioné, que conocía a alguien, que conocía a alguien, que conocía a alguien, terminamos en Barba Heredia, en la familia de don Manuel Molina Bermúdez, quien fue veterano de la guerra de los filibusteros. Fíjense que la medalla fue otorgada en 1929. Para esa fecha fue convocada en la Gaceta, fueron convocados los sobrevivientes de la campaña nacional. Llegaron 10, en realidad llegaron 12. 2 no se habían inscrito, entonces los devolvieron para casa. Pero habían 10 sobrevivientes que tenían ya más de 90 y algunos más de 100 años. Y esta es la única medalla que sabemos ha sobrevivido de 1929. Y desde luego la familia la atesora
porque es, primero porque es la única y porque fue uno de los parientes de ellos que se le otorgó. Está hecha con el anverso de una moneda de 10 colones y por el otro lado le graban la leyenda que es: a los sobrevivientes de la Guerra Nacional, 1 de mayo de 1929, en ocasión de esa vez de la inauguración del monumento a Juan Rafael Mora enfrente del Correo. Entonces, esa es un verdadero tesoro y agradecemos a la familia que nos permitió fotografiarla y incluirla en el libro. Pasando a otros temas, exposiciones, por ejemplo, esta es una muy famosa, la primera exposición nacional en 1886, cuando se estaba tratando de estructurar una imagen de Costa Rica. Se hizo esa exposición para ilustrar los productos que se producían, etc. Y se emitió esta medalla. Es en plata, tiene el escudo antiguo, el escudo de armas, y existen todavía algunas de estas piezas. ¿Esta es tuya, No. Esta es de la exposición filatélica también. Hay varias exposiciones. Ilustramos estas dos: exposición filatélica hispano-costarricense de 2005, en otro material más accesible. Ya casi medallas de oro y de plata cuesta conseguirla por el precio de los metales, ¿no? Aquí hay varias de exposiciones. La famosa exposición de 1935 de porcicultura, ganadería, lechería, avicultura, etcétera. Esa es una serie muy interesante. Todavía no sabemos cuántas hay ni cuántos temas hay. Entonces es muy posible que aparezcan de otros temas. Por si acaso revisen sus colecciones. Si no está ahí, pues para el próximo libro, si estoy vivo, lo ponemos. Y luego pasamos a medallas deportivas. Medallas deportivas es un campo muy amplio. Y ahí pues uno puede empezar tal vez una colección con medallas deportivas. Son las más fáciles de obtener. Y para diferentes motivos. Esta es para el campeonato de béisbol de 1961 mundial y el campeonato de fútbol centroamericano del año 54. Y luego hay otras. Estas son mucho más modernas. Vean la diversidad de formas, presentaciones. Algunas vienen en su caja. Si encuentran una medalla que está con la cajita, guarden la cajita, porque eso le da valor agregado a la medalla. Es información adicional de cómo se presentó. Entonces, no todas tienen que ser redondas, pueden ser en esa forma, o inclusive rectangulares. Pero el campo de medallas deportivas es muy amplio. Los aficionados están felices con eso. Estas fueron emitidas en el 2010 con el monstruo, el fundador y promotor. De esas hay en plata también. Hay una emisión muy limitada en plata, por si acaso les aparece alguna. Sí hay unas en plata. Desde luego el número emitido fue muy pequeño. Para el nuevo Estadio Nacional del 2011 se emitió esta medalla, que pesa 10 gramos, 28 milímetros, plata 999, plata pura. 250 piezas fue la emisión, esta es la número 235.
Entonces esa sí cuesta conseguirla un poquito más porque es una emisión muy limitada. Pero sí existe la del Estadio Nacional. Los cartagineses, esta es la medalla que fue otorgada a Cartago y esta es la del subcampeón. Tuvimos que hacer mucha política para lograr conseguir la medalla. La conseguimos. Ahí está. Supongo que eso va a vender mucho libro en Cartago. Otra área interesante de coleccionismo es las medallas que la FIFA emite para los campeonatos mundiales. Desde el famoso Italia 90, Alemania, este es el campeonato femenino, Brasil y Rusia. También hubo emisión para Qatar, hay una emisión para Qatar, pero no nos dio tiempo para meterla. Pero estas son muy interesantes, muy bonitas, sobre todo la de Brasil, con la Basílica de Los Ángeles, y aquellas otras con el escudo, etcétera, y esta con una lámpara. El otro tema también, medallas religiosas, de esas hay bastantes. Esta está acá, en oro y en plata, fue para cuando se consagró la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa Rica, fue emitida en esa. Y esta es para la celebración del tercer centenario del descubrimiento de la imagen, eso es en 1935. Estas están en excelente estado de conservación. Estas, obviamente, especialmente esta, la gente la usó. Entonces está muy gastadita, pero existen. Y de medallas religiosas hay toda una serie de variedades, motivos. En el 2010, para el 375 aniversario, se emitió esta medalla. Esto fue un esfuerzo de una empresa que se llamó Costa Rica Mint para producir monedas y medallas. Esta es igual, es una emisión de 375 piezas, es la que 375 ejemplares, en plata pura. Ya es bastante difícil conseguirla, pero sí se consigue. Es una medalla muy bonita. Aquí vamos con personajes, otro tema también, otro tema de colección. Y la más famosa de todas es la de Clodomiro Picado. Y conseguirla en la cajita es toda una hazaña. De hecho, solo hemos conseguido un ejemplar en caja. Recuerden que don Clodomiro aparece en el billete de 20 colones y hasta en el de 2000. Esa medalla representa a Clorito sosteniendo una Botrops para extraerle veneno en el Hospital San Juan de Dios. Fue emitida en 1932, creo, en Suiza. Esta fue hecha en Suiza, fue encargada en Suiza por el entonces embajador en Suiza, y la trajeron a Costa Rica y la vendían a 10 colones. La vendían a 10 colones para contribuir a comprar suero antiofídico. Recuerden que ahora el suero antiofídico lo produce el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, pero antes no. Y antes la mortalidad en la Costa Rica, que era más boscosa, por mordeduras de serpientes, era altísima. Y entonces había escasez de suero antiofídico. Entonces la medalla, Clorito la donó para que se comprara suero antiofídico, que había que traerlo, creo que de Butantán, en Brasil, y se les distribuyó a las estaciones de policía
de aquella época. Este es otro caso. Este es la medalla que le dieron a Pelé, que acaba de, bueno, hace poco falleció. Esa la logramos conseguir en una subasta. De todas las medallas, trofeos, camisetas, botines, medias, todo lo que tenía Pelé fue subastado hace unos años en Londres. Y entre ellas venía esta medalla que se le otorgó aquí en Costa Rica en ocasión de un partido del Santos contra, creo que era el Deportivo Saprissa. Se la otorgó un famoso locutor de radio, Franklin Monestel. No sé si alguien se acuerda de Franklin Monestel Vicenzi. En ese programa le otorgaron la medalla y Pelé la conservó y la incluyeron en la subasta y la logramos obtener. Es la única Pelé para Costa Rica. Muy interesante la pieza. Esta es otra medalla que aún aparecen ejemplares. Es muy raro conseguirlas con la argolla completa. De don Máximo Fernández. Don Máximo Fernández fue patriota, político, cafetalero, y el legado actual de don Máximo, lo pueden ver ahí, es el Castillo Azul. Esa era su casa y todavía está. Afortunadamente lo han conservado. Está esta medalla. Hay algunas que son en plata y otras que son recubiertas de plata, pero esa también es obtenible. También es muy famoso Máximo el boleto de $1 con la mata de café, que era cafetalero. Esta es una de las series más conocidas de todos los coleccionistas, la serie de 1979 de las provincias y los próceres de cada provincia. Cada una de esas medallas pesa 1 onza, es 1 onza de plata cada una. Es todavía relativamente fácil conseguir algún set. Venía en esta cajita, que desafortunadamente cuando abre uno la caja, las medallas tienen la tendencia a salirse, y entonces generalmente ustedes las encuentran con abolladuras o con rayaduras, etc. Entonces, si consiguen una medalla de plata, sobre todo de plata pura, como la de la Universidad de Costa Rica, que ahora les voy a enseñar, vienen generalmente encapsuladas en un protector. Si ustedes le quitan el protector y le ponen el dedo, la grasa del dedo, la huella digital, le queda marcada. Y quitársela, no, intenten limpiarla con nada, con ningún abrasivo, porque la van a rayar, va a rayar la plata, y ahí se les viene el valor de la medalla abajo. Entonces, en esta colección de las medallas de las 7 provincias, uno las puede conseguir, pero a veces están más rayadas que yo, ¿verdad? Todas con golpes o rayones o huellas digitales, etc. Entonces, conseguir una en estado mint, en estado perfecto, es difícil, pero se consigue. Ese es el revés, el otro lado, con los escudos de las provincias. Y en este caso, uno de los representantes, don Alfredo González Flores, y su hermano don Luis Felipe, tienen una serie de medallas que les fueron otorgadas. Estas son bastante difíciles porque son piezas únicas, es decir, no hicieron varias, hicieron solo una, y eso ocurre mucho con las medallas. Se hizo una para X persona y pare de contar, y a veces por eso no hay información, no localiza. Bueno, no es lo mismo una medalla
otorgada por disposición de alguna institución o gubernamental, donde hay un respaldo, tal vez en la Gaceta, que viene información, que una como esta, que es más personal el esfuerzo. Esta es otra emisión también muy conocida por los coleccionistas, un poco más difícil de conseguir. La de los tres seres, Garavito, Presbere y Yapirí. Esta fue hecha por The Sherrin Mint y es plata 999, 40 milímetros, 25 gramos cada una. También tiene ese problema que si tocan la medalla que le queda la huella, entonces consejo no tocar la medalla si es de plata pura. Esta es una que otorga la Municipalidad de Heredia, y gracias también a don Érico Garín, que nos facilitó fotografiarla. Se le ha otorgado a varias damas prominentes de la ciudad de Heredia, pero es una que sí se otorga regularmente todos los años. Otro tema de colección, las emitidas por instituciones nacionales. Aquí varios ejemplos de las medallas del Ministerio de Seguridad, guardacostas, condecoraciones. Parece mentira, pero sí hay bastantes, hay bastantes monedas de medallas emitidas con esa intención. La del despacho de la primera dama del año 94, de esta hay dos versiones, la versión plateada y la versión dorada. Es una medalla muy bonita, muy bien diseñada. Es relativamente sencillo el diseño, pero es fácil de obtener. Todavía hay algunos ejemplares. La plateada es más fácil que la dorada. La dorada cuesta mucho. El Banco Central emitió varias medallas, ha emitido varias. Para el aniversario, 40 aniversario, hizo esta emisión, en donde ustedes la pueden encontrar en este formato, como parte de una libreta, con las 4 medallas, o en un acrílico, pisapapeles. Ahí la pueden encontrar. Son estas 4 de diferentes fundadores del Banco Central, y sobre todo esta es la otorgada a fundador. Esa es bastante rara, muy difícil, sobre todo en el estuche original. El Banco Nacional también emitió una en el año 64 para conmemorar el 50 aniversario. Esta es un poco más difícil de conseguir por la fecha, que ya es bastantes años desde que fue emitida, pero está disponible. Estas son medallas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros. Aquí está la famosa de San Cristóbal, ¿verdad? Protector de los conductores. Y el arbolito, vean este arbolito, pero vean este arboloto. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Don Juvenal hizo una disertación muy interesante la vez pasada sobre eso. Vean el tipo de medalla al pie, de la medalla de abajo. El escudo del INS original es ese. El Banco Nacional de Seguros se llamaba así, con ese arbolito. Y entonces dicen, los estatutos dicen, el banco usará como escudo en sus documentos oficiales el dibujo del árbol de Guanacaste.
No. Que tenía la moneda de la Federación Centroamericana. No. La moneda de la Federación es esta. Esta es la moneda que se emitió. Vean que es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo árbol. Don Juvenal hizo la exposición de si era o no era una ceiba. Parece que no es una ceiba, pero nada que ver con el último árbol del Indes. De estas hay de Costa Rica, ¿verdad? Lo único que cambia es el NG. Este es de Nueva Guatemala. De Costa Rica sería CR. El ensayador para Costa Rica son dos, F y E. Si tienen la E, vale miles de dólares más que la E. Pero ese es el asunto. Ese es el que usa el INSS ahora. ¿Qué es eso? Ese es un Guanacaste. Está en la medalla, en la moneda, perdón, de conmemorativas. Son ramas gruesas, ese es un Guanacaste, muy diferente. Se ve muy evidente. Pero a veces lo confunden. Este estampilla árbol de Guanacaste. Es un árbol de Guanacaste porque está en Guanacaste, pero no es un Guanacaste. Eso no es un Guanacaste, es un higuerón. Entonces, ahora creo que lo que está usando el es un higuerón. ¿Cuál es el simbolismo del higuerón? Bueno, estas son especies estranguladoras. Bueno, Instituto Nacional. Esto es muy interesante. En 1875-1883 funcionó en la antigua Universidad de Santo Tomás, que estaba aquí donde está el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional. Y el Instituto Nacional era para formar gente a nivel intermedio. Es decir, había una universidad, pero no había colegios. Y emitieron esta medalla como premio a los estudiantes distinguidos. Si ustedes se han leído los cuentos de Magón, en el cuento Mi primer empleo, describe el otorgamiento de estas medallas. Una de las pocas para las cuales hay información. Y Magón recibió como 5 de ellas, porque era muy brillante, ¿verdad? Era muy chispa. Le dan como 5 medallas. Pero ahí está la descripción de todo el protocolo de otorgamiento de estas medallas. Y lo interesante es esto, vean. Ese es el símbolo actual de la Universidad de Costa Rica. De estas se conocen 3 ejemplares. Una de ellas está en la Universidad de Costa Rica, pero son extremadamente raras. No obstante que, según el cuento de Magón, las repartían como confeti, ¿verdad? Pero ya todo eso se desapareció, probablemente porque el metal no era así como muy apetecido. Y se fueron quedando y se fueron perdiendo. Ahora pasamos a esto entonces. 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica, con el diseño. Y aquí tenemos al autor de la medalla, José María, que te conozcan todos. Esta fue un esfuerzo que hicimos conjunto para la medalla de la universidad con la fuente. Tiene la fuente de Cupido y el cisne. La fuente de Cupido y el cisne estuvo ahí en el Parque Central por muchos años. Y así se veía el Parque Central, con el kiosquito original, que lo montaron, y la fuente. Aquí está la fuente de Cupido y el cisne. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está en la medalla de la Universidad de Costa Rica? Porque la fuente de Cupido y el cisne, tal como está, fue rescatada, fue pasada a la Universidad de Costa Rica cuando estuvo en el barrio González Lama, y ahora restaurada y funcionando está frente a la biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica, por si quieren ir a verlo.
Entonces, en esas gradas se sentaron estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, se sentaron estudiantes de la Universidad de Costa Rica en González Lama, y se sientan ahora estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Entonces, por eso decidimos ponerlo. Pero lo interesante es que ese girasol ya se usaba desde 1873 como símbolo de la universidad. Cuando se liberó esta medalla, el precio original era de $95, que era el precio de costo, porque la universidad no podía hacer negocio, era el precio de costo. Fue hecha por la Casa de la Moneda de México, acuñada por la Casa de la Moneda de México, que ha estado activa desde 1543. Fíjense la experiencia que tiene. Actualmente algunas de estas encapsuladas y certificadas han alcanzado, según lo que ha investigado Josué, hasta $700. Y el precio va para arriba. Colegio Superior del Señorito, ahí la famosa de 1938, y hay varias también emitidas años posteriores. Varios colegios han emitido medallas. Logramos identificar del Colegio Calasanz, el Liceo de Costa Rica, pero deben haber más. Si alguno tiene alguna por ahí, tiene un tesorito ahí guardado. Colegio La Salle, muy elegantes, del año 55 al 56. Tienen un estilo muy parecido a la Cruz del Mérito que dieron al puro principio. Otras instituciones académicas, por ejemplo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Turrialba, tiene varias, ha emitido varias, esas todavía se pueden obtener. De conferencias, la Conferencia Sanitaria de las Américas de 1909-1910. Estas comenzaron a aparecer, es una medalla muy, muy elegante. Conseguirla en este estado, con la banderita y el gafete de delegado, solo esa conocemos. Con eso, hay en plata, en bronce y más cobriza. Esa reunión fue famosa. Era un diagnóstico de la situación de salud en América Latina en 1909. De hecho, yo puse ahí en el libro cuáles eran las causas de muerte en Costa Rica. Más que todo eran parásitos intestinales. Pero aquí están representados médicos de varios países. De los de Costa Rica, que fueron organizadores, son esos tres. Pero vino el cirujano general de Estados Unidos. Por ejemplo, imagínense lo que era viajar desde Washington hasta Costa Rica en 1909. Hay que venir en barco hasta Limón y ahí tomar el tren hasta San José. Era por lo menos un mes de viaje. Pero era una de esas primeras reuniones internacionales. Se emitió una medalla. Aquí los delegados, si los ven, luciendo la medalla. Y aparecen sin argolla, con la argollita y idealmente con la bandera y el gafete. Pero esto es bastante difícil de conseguir. La de la Cruz Roja, muy, muy bonita. El museo también ha emitido sus propias medallas. Logias masónicas. Esto es, hay bastantes. De hecho, la logia masónica tiene un museo. Y gracias al curador del museo pudimos lograr fotografiar algunas de estas piezas. Pero existen mucho más y aparecen frecuentemente medallas
masónicas, desde 1880 el resto, inclusive un poquito más antiguas. Esta es es interesante porque esta es la original. Este es el nombre del grabador. Y aparecen copias en donde el nombre del grabador está difuso. Entonces, si les venden una de estas, fíjense en el nombre del grabador, porque probablemente es una copia, no es original. Y hay muchos diseños muy interesantes. Acá nosotros pusimos varios ejemplares, pero el tema de logias masónicas es una vía, un tema de colección por sí mismo, coleccionar medallas masónicas. Este es muy interesante, es la desilusión del ejército. Es bastante grande, es como de 10 centímetros de diámetro. Aniversarios, la batalla de Santa Rosa de 1955. Todas estas pertenecen al veterano Carlos Ramírez Caliche, que siempre viene a las reuniones, pero hoy precisamente está en el sepelio de uno de esos veteranos. Entonces no pudo asistir hoy, pero son varias las que existen. Centenarios, otro tema de colección. Esta fue una emisión privada para el 150 aniversario de la campaña nacional. Esta es la del Teatro Nacional, que todavía hay ejemplares que se pueden conseguir. La vendían ahí en el teatro, baratísimo. El Teatro Nacional, recuerden, ha aparecido varios billetes de Costa Rica también. Centenario del Banco de Costa Rica, 1977. Bastante sencillo. El quinto centenario de la llegada de los Colón. ¿Por qué digo los Colón? Pero falta uno. Y el otro, son tres. Diego. Entonces a Cagliari no llegó un Colón, llegaron 3 colones. Y llegó el primer perro. El primer perro que pisó tierra costarricense lo trajo Colón. Y se bajó y está la raza indicada del perro. Por cierto. Si alguien se lee el relato del cuarto viaje, es mejor que el del primero. Es una aventura increíble. Bueno, esa fue emitida. Hay varias de esas con recubrimiento de oro, muy sencillas, en bronce. Es una emisión privada. No sabemos quién fue el que la emitió. Esta es una de las más perseguidas. El centenario de la independencia de Costa Rica. En bronce, en plata y en oro. En oro es un tesoro conseguirlo. Esta es una colección, esta nos facilitaron la fotografía, pero si consiguen una en oro es una maravilla. Juvenal también había disertado en una conferencia anterior sobre cuántas podrían haber de cada una de estas, pero en 1921 se hizo esa emisión. El grabador fue Georges Prudhomme, que es un francés muy famoso. De hecho, el nombre del grabador aparece por acá. Fue hecho en Francia y se otorgó en 1921. Y para el bicentenario de la independencia, el gobierno no emitió ninguna, pero sí se hicieron emisiones privadas. Estas son las 3 muy elegantes que salieron para el bicentenario. Y el tema de las montañas corresponde a la moneda de oro de Costa Rica de los años después de la independencia. Viene de ahí ese diseño, pero
sí hubo una emisión, además de la moneda. El gobierno, recuerden que emitió la moneda de 500 colones, pero medalla no. Pero sí se emitieron medallas en forma privada, y esas son las 3 que salieron. Hay otro grupo de medallas que se refieren a Costa Rica, pero que no fueron emitidas en Costa Rica. Ya mencioné un ejemplo, que fueron los de los campeonatos mundiales de fútbol, que los emite la FIFA en cada país. Y también hay otras que son emitidas fuera de Costa Rica, pero que tocan temas de Costa Rica. Por ejemplo, la UNESCO emitió esa para la isla del Coco. Esta es la que del centenario de relaciones entre Canadá y Costa Rica. Esta se la dieron a don Josué, por acá. Pero ahora que ya se liberaron un poco las formas de conseguir visa para Canadá, muy oportuno la aparición de la medalla. Teatro Nacional, emitida por las Naciones Unidas. Oscar Arias, premio Nobel, emitida por la Casa de Moneda de Noruega. Es otro ejemplo. Y así hay varios ejemplos de eso. Tal vez la más antigua es esta. Ven que aquí dice Cantón de Paraíso. Esta medalla, que es bastante grande, fue emitida en 1893 con ocasión de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América en Chicago, Estados Unidos. Y ahí Costa Rica participó en la famosa exposición colombina, se llamaba, y del Museo Nacional llevaron varias cosas, la colección arqueológica, llevaron plantas, animales, muestras geológicas. Y esta era la medalla que se otorgaba a los que ganaban premios. Representa a Cristóbal Colón llegando a América, y aquí al descubrimiento del cuarto centenario, etcétera, la calavera de la Santa María. Y esa es a don Anastasio. Don Anastasio Alfaro fue el coordinador de esa exposición. Logramos localizar esta primero, el Cantón de Paraíso. Probablemente se la dieron por alguna muestra geológica. Hay otra que fue otorgada al gobierno de Costa Rica, dice Government de Costa Rica, acá. Esas son las dos únicas que conocemos. Existe otra en una colección privada que es de oro puro, que esa sí no la hemos podido fotografiar, pero sabemos que existe una. Pero esta es muy interesante. En la biografía de don Anastasio Alfaro viene una de Victoria Garrón, viene una descripción de todas las medallas que le fueron otorgadas a Costa Rica en esa exposición. No hemos logrado localizar ninguna. Inclusive a una descendiente de don Anastasio Alfaro, que era el coleccionista de boletos, que ustedes conocieron tal vez, le preguntamos si había alguna que Anastasio hubiera dejado por ahí. No hay, el museo no tiene. Entonces, ¿qué pasó con esas medallas? No sabemos. Estas aparecieron posteriormente, son piezas únicas muy interesantes, pero de ahí viene esa tradición de medallas internacionales. Ok, ya para terminar, ¿cuál es el futuro en la colección de medallas? Primero, existen numerosas medallas de las que no se conoce su paradero. Ya lo hemos mencionado, medallas como esta de don Anastasio, hay 8 montón
que no sabemos dónde están, que pueda que estén guardadas en una caja o tiradas por ahí. Buscar eso es un patrimonio. El coleccionista de medallas tiene la oportunidad de especializarse en algún tipo, eso ya lo hemos mencionado. Pueden ser deportivas, pueden ser masónicas, etc. Hay esa apertura para seguir coleccionando, seguir recopilando. Yo lo llamo un patrimonio nacional, en realidad es un patrimonio, es parte de la historia de Costa Rica, como dice la definición de medalla. De ir coleccionando en alguno de estos temas si no quieren coleccionar todo lo que hay. La reciente certificación de varias piezas después de la publicación de la primera edición ha aumentado la demanda y el precio de algunas medallas. Eso es cierto. Nosotros le llamamos a eso el efecto Carranza. Cuando José Carranza hizo el libro de medallas, el libro de billetes en el 2000, hace 23 años el precio se disparó. Bueno, eso es normal. Pero despertó el interés en rescatar ese tesoro, y del libro de Carranza aparecieron billetes que nadie sabía que existían. Entonces eso es interesante, es una contribución al estudio, al patrimonio de Costa Rica, por eso yo lo veo en esa forma. Queda mucho por coleccionar y así contribuir al rescate y conservación de este patrimonio. Vean aquí un ejemplo. La medalla de la universidad, y ahora ustedes la pueden conseguir así. Ya certificada, y la certifican porque el libro dice que son reales. El libro dice que existe. Entonces eso de la casa certificadora lo utiliza como una referencia legal de que la medalla existe. Esta es una PF68 Ultra Cameo, que es la mejor clasificación, ¿verdad, Manuel? Casi el 70. Casi el 70, que es lo perfecto, ¿verdad? Eso permite salvar. Entonces, muchísimas gracias. Y si hay preguntas. Y a propósito, tenemos sorteo. Tenemos 13 ejemplares de la segunda edición y 13 ejemplares que van juntos de la primera edición, para que los tengan. Hay que ver. Yo sé que el mecanismo no hacemos para la evaluación. No sé. Son 3. Bueno, puede ser con la lista. ¿Con la lista? Sí, voy a traer. Entonces se llevan 3 de las últimas y 3 de las primeras, sin abrir. Y otra cosa que Manuel les iba a informar es que hace un tiempo hicimos el libro de pesetas españolas resididas en Costa Rica, 1845. El libro se agotó. Pero ayer entregaron la segunda edición, que también trabajamos. Nos llevamos casi un año preparando la segunda edición de esta de acá. Esto se agotó. Ya lo tenemos. Vamos a ver si en algún futuro hacemos la presentación de ese libro, pero ya salió. Eso también, la primera edición ya es pieza de colección. Logramos encontrar piezas extraordinarias para la segunda. Y también está que está ya, todavía hay ejemplares ahí en la tienda de museo. No sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, no, con mucho placer comunicamos que la primera se agotó. Eso demuestra que ha aumentado muchísimo los coleccionistas y que la gente está cada vez más preocupada por conocer e informarse, ¿verdad? Es decir, es una diferencia entre el coleccionista y el numismático, ¿verdad? Es decir, entre la persona que solamente colecciona por tener, digamos, la pieza, y personas que están preocupadas por conocer el contexto y la historia de las piezas. Entonces, justamente este libro, el de 6 pesetas españolas, la primera edición, no solo tuvo una gran demanda aquí en Costa Rica, sino que también en el extranjero.
Josué estuvo exportando varios de esos libros a los Estados Unidos y ahora entonces la política de la institución es que el libro que se agota, el libro que nosotros reeditamos. Entonces, este es un libro que nosotros siempre que lo vamos a, siempre que reeditamos un libro, aprovechamos la oportunidad para pues, mejorarlo, ¿verdad? Incluirle los hallazgos recientes y demás. Y bueno, se estuvo trabajando en recopilar, digamos, piezas nuevas, meter un poco más de información y demás para que el libro también tenga digamos, un sentido, una mayor importancia ahora, ¿verdad? Y que tenga mucho más información. Entonces, bueno, ese libro ya está a la venta, ya lo pueden conseguir en la tienda. Creo que tiene un precio de 15,000 colones. Y bueno, hemos vuelto a hacer una edición un poquitito más grande que la anterior, justamente porque sabemos que es un libro que como dice don José, no solo ha sido muy apreciado por los coleccionistas, sino que también ha provocado el efecto Carranza, que don José, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta, pero algunas de las monedas de las pesetas españolas con resellos ya se han vendido por miles de dólares. Yo recuerdo que cuando yo empecé aquí en la numismática se conseguían por 3,000 colones. Allá por el año 96, 97, por 3,000 colones podía conseguir un resello del busto de la mujer sobre peseta española, ¿verdad? ¿Ah? Y ahora estamos hablando de que hay una que creo que se remonta como en 20,000, ¿verdad? 28,000. 28,000 dólares ya. O sea, claro, no es la misma que yo vi de 3,000, ¿verdad? Pero bueno. Hay algunas, digamos, que tienen sus particularidades. Eso está mencionado en el libro. Hay un detalle sobre las rarezas, sobre las características de las monedas bases, etc. Así es que es un libro, por lo menos sobre las pesetas españolas de Costa Rica, es el más completo que existe. Entonces, bueno, lo pueden tener de acceso en la tienda. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a la rifa, ¿verdad? Había 60 personas anotadas, entonces todas tienen su número. Todos se reportaron en el escritorio cuando ingresaron, ¿verdad? Porque eso está registrado aquí. Entonces, obviamente alguien va a tener que dar 3 números, ¿verdad? Entonces aquí vamos viendo cuál es el número de la persona. ¿A quién escogemos para que diga algún número? Que dirijan ahí, Josué. Los 3 autores. Ah, bueno, uno y uno, perfecto. Bueno, Josué primero, a ver. El 9. El 9. Andrés Martín. Ok, don José, ¿usted algún otro número del 1 al 60? No, 69. Soy ya 60, José. No, más todavía. 47. 47. Juan Pablo Zamora. Sí, Y Manuel le toca el tercer número. qué difícil. O sea, Vale que usted los ve y no sabe qué números son. Usted los ve pero no sabe qué números son. no, yo ya no veo así salida ya. No. La única que ha visto la lista soy yo, así que. Bueno, de ahí, de agradecer a todos, por supuesto, y la primera que entró, el número 1. Yo. Rebeca Ruiz. No sé por qué estaba en primera, pero estaba en primera. Bueno, muchísimas gracias, don José. Como siempre, ¿verdad? Tan interesantes las conferencias. El número 1 y la segunda edición, hay una diferencia. Y medallas, cantidad, fotos. Perdón, no lo vi. Entre la primera edición y la segunda edición De medallas. hay diferentes fotografías, o son complementarias, o son las mismas más. Son las mismas de la primera edición, más cerca de 120 más adicionales. Y el tratamiento fotográfico lo cambiamos, entonces ahora se ve más real. Utilizamos varios programas de tratamiento, eso fue magia de Sergio Aguilar, para que la medalla realmente refleje en la fotografía el color real.
Porque cuando se manda imprenta a veces le recargan los colores o salen diferentes. Ahora salieron como son. Pero hay más de 100, no me acuerdo exactamente el número, pero más de 100 nuevas. Gracias. José, Por ahí otra pregunta. un detalle con el Bicentenario de Centroamérica, que falta la foto, por si me ocupo, la foto de la de plata. Ajá, Falta la de plata. falta la de plata. Sí, yo tengo la número 1. Entonces si la ocupan para la próxima, y ojalá se pegue. Ya está promocionando el Perfecto, Carranza. Perfecto. Sí, la plata es importante. Y creo que en la U se ven las voces, ¿verdad? Hay una Pamela conoce más. Hay una medalla por ahí que después la podemos ver Sí. para que también la puedan ahí fotografiar. Creo que no. Sí, yo creo que el próximo libro va a ser como el 300 páginas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, buena. A propósito de la medalla del centenario, es una cuestión anecdótica y un punto de vista muy personal y subjetivo. Cuando el embajador plenipotenciario de Costa Rica en Europa encargó a Proudhon la medalla de 30 milímetros, Proudhon le dijo que quedaría mejor en 60 milímetros. ¿Cómo se llama? Peralta le consulta al canciller, el canciller le dice que eso está por decreto y que cambiar, hacer una modificación a la ley era imposible. Entonces Proudhon, y esta es mi interpretación subjetiva, agarró y dice, lo que tengo que hacer es reproducir esto, y agarró el decreto del escudo de Costa Rica, el escudo de armas, y lo plasmó en la medalla. Desde mi punto de vista muy subjetivo, el escudo de Costa Rica es el que aparece en la medalla del centenario, que es la interpretación de Proudhon del decreto que le obligaron a seguir para hacer la medalla. Interesante. No tiene los cartuchos. No. Usted agarra el texto, lo que describe es lo que puso Proudhon en la medalla. Interesante. Muchas gracias. Gracias. Esta conferencia, ¿no es? Sí. Otro día. ¿Algún otro comentario o pregunta? Los invitamos antes de cerrar la conferencia a estar atentos a la información de nuestras redes sociales para las próximas actividades en general y especialmente las numismáticas. Para agosto probablemente vamos a tener 2 actividades numismáticas, una al inicio y otra al final, el último sábado, como es de costumbre. Entonces, para que estén al pendiente. Tenemos el cafecito, el refrigerio siempre aquí arriba, igual que la vez pasada, subiendo las escaleras a la izquierda. Ahí están esperándolo los compañeros con un cafecito para que sigamos conversando. En julio sí tenemos. En julio no, por eso es que en agosto va a haber 2, una al inicio y otra al final. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos estamos viendo en las próximas. Que tengan un buen día. Gracias. Sí, vamos a... bueno, pues, igual tampoco te vas a meter un agua.